Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro de la asignatura Programación y Control de la Producción del Máster de Dirección de Producción y Mejora de Procesos Industriales. Soy Marcos Pamagio, soy el profesor de esta asignatura y bueno, hago esta presentación porque sé que tenemos alumnos de otras maestrías, así que es importante presentarnos. En esta asignatura nosotros trabajamos con modelos de programación y control de la producción. Desde que comenzamos a notar que el cambio de cultura es fundamental en la implementación de todo modelo de gestión, de toda herramienta de producción y de cualquier cambio organizacional que queramos hacer. Por lo tanto, comenzó a salir, tanto en los debates como en las actividades, comienza a salir esto de la cultura, de la toma de decisiones, del cambio organizacional, de que cada vez que queremos implementar algo, resulta que tenemos que generar hábitos, ¿no? Y terminamos luchando con nuestra gente hacia abajo, con nuestros pares hacia los costados y con nuestros superiores hacia arriba, ¿no? Empezamos a hablar de esto de la lucha de 360 grados, ¿no? Y por supuesto, comienza a surgir todo lo que tiene que ver con liderazgo. Bien, entonces, ¿qué mejor que traer un experto, una persona con experiencia, con mucha formación en el tema, para tratar un poquito sobre esto que es el viaje del líder? Entonces, es aquí que lo tenemos a Miguel Ángel Almirón Morales. Miguel Ángel actualmente es manager en Galaxy Resources. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es recursos humanos, liderazgo. También ha trabajado en Minera Exar, ha sido director de recursos humanos en Cetrodar. Cabe destacar que Miguel es argentino, ¿sí? Ha sido superintendente de recursos humanos en lo que es la Barry Gold. Y lo conozco a Miguel más o menos desde el año 2008, porque fuimos compañeros de trabajo en lo que es Loma Negra, una cementera de aquí de Argentina, que es parte del grupo Camargo Correa de Brasil. Bien. Bueno, la formación de Miguel es abogado, pero además Miguel tiene un máster en administración de negocios y además es coach ontológico. A lo largo de su carrera, Miguel se ha encontrado con diferentes situaciones y como les pude comentar resumidamente, porque Miguel tiene una trayectoria mucho más amplia, Miguel ha trabajado con el área de minería, con el área del retail, y ha trabajado con diferentes culturas. A Miguel lo conocí en una de las provincias de aquí de Argentina y creo que ha recorrido casi todas. Ahora nos va a contar un poco. Por lo tanto, ha trabajado con diferentes culturas también, con diferentes situaciones. Una de las cosas importantes es ver cómo es este viaje del líder, como así lo ha titulado Miguel, y como así lo da en diferentes charlas y conferencias. Así que, Miguel, te agradezco por estar aquí, gracias por tu disposición, y bueno, esperemos que disfrutes tanto como vamos a disfrutar nosotros de este webinar. Miguel, gracias y bienvenido. Gracias, Marcos, gracias a vos por la invitación y también a OBS por darme esta oportunidad de poder dirigirme a tus alumnos y a los alumnos de diferentes maestrías. Bueno, se me ocurrió este título. La verdad que cuando me dijo Marcos, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de poder dar una clase parecida, pero hablamos de lo que era un problema. ¿Te acordás, Marcos? Es decir, cómo manejar un problema, qué significaba tener un problema. Y en este contexto, la verdad que se me ocurrió este tema, líder, y más que nada el viaje del líder. A ver, si ustedes tendrían que realizar un viaje ahora, por ejemplo, hoy yo sé que ahora todos los aeropuertos están cerrados, ¿no? Pero imaginémonos que debiéramos realizar un viaje. ¿Qué haríamos? ¿Llevaríamos una maleta muy pesada o algo liviano para andar rápido, si me voy por 1 o 2 días? ¿Qué harían ustedes?
Bien, Bruno dice liviano, una maleta ligera, una maleta pequeña. Perfecto, todos coincidimos que para poder realizar un viaje debemos estar livianos. Pero resulta que cuando nosotros tenemos que hacer un viaje con nosotros mismos para poder hacer una transformación, eso el liviano es imposible, ¿eh? Es imposible sacarse de encima porque llevamos atrás una cultura, llevamos atrás un montón de cosas que nos hacen de que sea difícil poder tomar decisiones y más que nada en este tema, ¿no? Que es el liderazgo. Y tenía dos opciones. Una, hablar de cuáles serían las herramientas necesarias para poder realizar herramientas de comunicación, para poder realizar un buen concepto respecto a lo que es liderar, ¿no? Dirigir a otras personas. Pero me vi en el lugar de ustedes y me preguntaba, ¿y antes qué? Es decir, antes de ser líder, porque tal vez alguno de ustedes puede ser líder por una determinada situación, es decir, lo han nombrado jefe, lo han nombrado gerente, y resulta ser que hoy se encuentran con un equipo de gente que no saben por dónde empezar. Y esto me ha sucedido a mí, creo que no ha sucedido a todos que tenemos esta experiencia, porque nadie nace sabiendo. Y, por supuesto, me detuve a pensar qué cosa nos haría común a todos, porque hay gente de España, hay gente de Ecuador, de Perú, de Argentina, qué cosas son comunes que hacen que el humano sea como sea, ¿sí? Eh, Acá dice José Manuel, antes de ser cualquier cosa, claro que somos seres humanos, exacto. Y como seres humanos tenemos que ver cuáles son las cosas que debemos ver o analizar para poder liderar. Por eso titulé este tema, ¿no? El viaje del líder, porque me refiero que es el viaje interno que uno debe realizar para el autoconocimiento, que es una habilidad, ¿eh? Es una habilidad que es necesaria en esta etapa de nuestra vida, poder realizar ese viaje. Miren, hablaron de hábitos, ¿no? Hábitos y culturas. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tarda en cambiar un hábito? ¿Alguna idea? Años, acá dice Bruno. José Manuel Sequeira, sí, dice 21 días. Entre 21 a 66 días, exactamente. Pero ¿y cómo puedo hacer ese cambio de hábito? Debo ser perseverante, ¿sí? Con la idea de ese cambio. Pero resulta ser que solamente yo puedo tener esa idea y los otros, al cual yo dirijo, no la pueden tener. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos líderes, por ejemplo, si yo tuviera un foco, ¿no? Un solo foco, ¿cuántos líderes se necesitan para poder cambiar ese foco? Uno, dice Pablo Alexandra, bien, uno el líder, uno, perfecto. Sí, sí, es cierto, se necesita uno solo, pero basta con que el foco quiera ser cambiado, ¿sí? Si yo puedo ser el mejor líder del mundo, puedo tener las mejores herramientas, pero si el foco, que sería en este caso nuestro colaborador, no quiere cambiar, es muy difícil poder hacerlo. ¿Está? Entonces, por eso es esta propuesta de ver qué cosas internamente deberé yo primero generar, qué cosas yo primeramente deberé yo verme en mi interior para darme cuenta de lo que es necesario hacer para poder ayudar a otros, para poder realizar ese cambio. ¿Sí? Bien, perdón. El mapa no es el territorio. Me encantó este dibujo porque expresa específicamente cómo nosotros vemos el mundo. Desde el punto de vista del coach ontológico, nosotros somos lo que somos por lo que fuimos formados. ¿Eh? En nuestra mente, en nuestra cabeza, de chiquitos, nos fueron incorporando un montón de ideas, un montón de costumbres que definen la forma en que vemos el mundo hoy. Un ejemplo, si yo me crié en un país católico, ¿sí? Una familia católica, donde obviamente las costumbres, todo era visto desde el punto de vista, obviamente, del cristianismo. Mi señora es judía y obviamente le han acostumbrado a ver la forma de ver las cosas a través de su visión. Obviamente un mundo completamente distinto. Cada uno ve cómo fue formado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que creemos que
lo que nosotros sabemos o entendemos es la única verdad. Y ahí radica la cuestión y el conflicto que existe con los demás. Porque yo hablo desde mi punto de vista y obviamente creyendo que lo que yo digo es la verdad. Y esto sucede mucho a veces en el liderazgo, cuando yo creo tener la razón y lo que hago, en vez de dialogar, impongo una idea para poder lograr un determinado resultado. En definitiva, esto y en este contexto es que yo les quiero decir, la realidad es neutro, ¿sí? La realidad es neutra. Lo que no es neutra es nuestra interpretación. Nuestra subjetividad está siempre latente. Nuestra subjetividad es la que interpreta la realidad. Y vemos cómo es. Por eso, mi interpretación es el mapa. Es como yo interpreto la realidad o como yo interpreto el mundo. ¿Sí? Pero no es el territorio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Bien. No puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla. Este viaje implica abandonarnos de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Saber dónde estoy, saber quién soy, creo que es lo más difícil que uno puede acarrear en la vida. Entenderse a uno mismo también lo es. A veces lleva años de terapia y años también de procesos para poder comprenderse a uno mismo, ¿no? Por eso, enfrentarse a un camino de superación personal significa tener valor. Reconociéndome que solamente tengo eh, una idea o una interpretación de lo que es la realidad, también debo saber reconocer que hay otros que también tienen otras razones, otra forma de ver las cosas. Pero también significa de que tener la humildad necesaria y suficiente de entender que no sé, no lo sé todo. Y debo aprender a aprender otras cosas nuevas. Debo abrir mi mente para poder aprenderlo. ¿Sí? Por eso esto es un viaje. Es un viaje, hay que viajar liviano, es decir, tengo que abandonar mis creencias, mis costumbres, de las cuales yo he aprendido, que si bien me sirvieron para poder llegar donde estoy, ya no me va a servir para ir más adelante. Por eso, desde el punto de vista de la estructura mental del pensamiento, lo necesario para poder transformar no es que yo voy a ir al pasado y cambiar cosas mías porque son complejas. Por eso debo generar nuevos hábitos, y hablamos bien, más o menos entre 21 y 66 días, ¿está? Donde la neuroplastía, es decir, las células del cerebro, empiezan a generar otros procesos, otras huellas, otros caminos de pensamiento. Y eso nos ayuda justamente a salir de donde estamos. Entonces, muchos de ustedes están haciendo esta maestría, están haciendo estos cursos porque obviamente quieren ser mejores, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué los llevó a llevar esa determinación? Se supieron a sí mismos dónde estaban y supieron obviamente a dónde quieren llegar, ¿ok? Y sabían que necesitaban herramientas para poder lograr un determinado objetivo. Y estas herramientas son estos tipos de cursos. Bien, aquí dice Héctor, el fracaso, perfecto. El fracaso es el mejor maestro y yo no lo llamaría fracaso, sino lo hice, pero no me salió como yo quería, pero es una oportunidad más que tengo. ¿Por qué? Porque aprendiste. En el fracaso uno aprende más y te puedo asegurar de que es el mejor maestro que uno puede tener, ¿sí? Pero yo no lo llamaría tan negativamente porque en definitiva no se cumplió una expectativa, nada más que eso, ¿sí? Bien. En este viaje que les invito, y si ustedes tienen la oportunidad, siempre me gusta en las clases poder dejar algún autor para que les pueda ayudar en la guía de lo que uno habla o adquirir mayores conceptos. Obviamente uno en una charla de 30 minutos o 40 minutos es imposible abarcar todo el conocimiento, pero sí, por ejemplo, dejarle este autor, Joseph Campbell, que trabaja en El viaje del héroe, que trata justamente esto, ¿no? Del camino del héroe, del camino del líder para poder encontrarse a sí mismo. Él lo traduce como una rueda, que uno empieza a caminar y va en diferentes procesos. Y eso hoy le quiero transmitir que si quieren hacer ese viaje, ¿cuáles serían los pasos que yo debería realizar en mi interior
para poder encontrarme a mí mismo y saberme a mí mismo en todo lo bueno y lo malo que uno puede llegar a tener, ¿sí? Bien, acá dice Marcos, sí, el fracaso y el éxito depende del sistema de referencia, exactamente. Desprendimiento de lo actual, exacto. Vamos a hacer un viaje para salir de esto. Bien. En primer lugar, como dice Campbell, sentir una llamada, o algo que atañe a nuestra identidad o propósito. Es decir, ¿por qué quiero cambiar? ¿O por qué debería cambiar? Acuérdense del ejemplo, ¿cuántos líderes se necesitan para cambiar un foco? ¿Está? El líder puede tener la intención, pero si el foco no quiere cambiar, es imposible que pueda comenzar ese viaje. Lo mismo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren cambiar o se sienten a gusto como están? Si uno se siente a gusto, está bien, no significa que esté bien o que esté mal, sino que obviamente el resultado en su vida va a ser el resultado del conjunto de conocimientos que tenga y obviamente de resultados por ese conocimiento. Si yo no tengo el conocimiento, no tengo el resultado que quiero con el conocimiento que estoy aplicando, obviamente algún cambio debe realizar, ¿sí? Bien, acá Alexandra dice evolucionar. Todo, para cambiar para mejor. Perfecto, todos queremos mejorar, exactamente. Pero como decía Marcos, ¿mejorar respecto a qué? ¿Sí? Obviamente, uno puede decir, no me encuentro satisfecho con el resultado, no me encuentro satisfecho con mi vida, no me encuentro satisfecho en mis relaciones. Esto no solamente se aplica al liderazgo, sino también a relaciones con los hijos, a relaciones con el matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno puede encontrar un equilibrio en esto? Y esto es sentir ese fuego, ¿no? Ese fuego interno, decir, quiero ser mejor, como estamos diciendo acá. Conocer mis límites, acá dice Héctor, muy bien, conocer los límites, querer mejorar, querer, como yo digo, ¿no? Siempre suelo decir como un ejemplo, yo tiro mi corazón primero y después va mi cuerpo a buscarlo. Es decir, voy primero por mis sueños y después trabajo para ir a buscar ese sueño, ¿sí? El otro punto es aceptar la llamada, encontrar el valor para enfrentarse a los límites de nuestras debilidades. Y aquí implica que cuando yo entiendo que me faltan cosas para poder seguir o para poder encontrar ese objetivo, necesito de herramientas para poder hacerlo. Y a veces esa herramienta puede ser una clase que despierte la inquietud, puede ser un libro o puede ser un mentor, alguien que a ustedes siempre consultan y les puede ayudar justamente a encontrar esto. Más adelante lo vamos a ver. Ir más allá del umbral. Esto nos empuja al territorio inexplorado de una nueva vida. Claro está que para este viaje debemos estar livianos. Y si me refiero a livianos, debemos olvidarnos de nuestro pasado. Debemos olvidar más que nada de juzgarnos, de que somos porque somos o cómo somos, y aceptar de que hicimos lo mejor que podemos hacer hasta ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder cambiar? Debemos salir, ¿sí?, de donde estamos. Acá dice Otto, puede ser una situación de vida y de muerte, de ahora o nunca, exacto. Es así, por lo general, uno a veces se deja llevar por la vida y llega a un punto en donde o la muerte o alguna circunstancia o algún accidente o algo te define a hacer un cambio, porque te diste cuenta que siguiendo esa manera no tenía sentido. ¿Está? Entonces, cada uno en su vida podrá definir cuál es el momento de la llamada, aceptar esa llamada, huir más allá del umbral, ¿sí? Y, como dicen, encontrar un cuidador, un mentor o un patrocinador, cuando el alumno está listo, dice que aparece maestro, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que nos espera más allá y obviamente vamos a necesitar a alguien que nos pueda guiar en esto. Y acá suele suceder que a veces no tenemos un mentor o alguien que nos pueda ayudar. En mi caso, necesitamos a veces un libro. A mí por lo general me gusta mucho leer, o me gusta mucho también asistir a conferencias donde uno puede aprender. Uno siempre está aprendiendo. Y me di cuenta, digamos, que el saber obviamente es universal, es tan amplio que uno lo que hace es apenas tocar algunos pedacitos de
conocimiento que a uno lo ayude a poder ser mejor. A veces no podemos encontrar un mentor, pero sí podemos encontrar tal vez un libro de cabecera o algo que nos pueda ayudar a poder mejorar nuestra visión. Ir cambiando el mapa que tenemos para poder interpretar el territorio de otra manera. ¿Sí? Bien. Otro punto es que, ¿qué nos va a suceder para poder hacer este viaje? ¿Con qué lo vamos a encontrar? ¿Sí? El miedo es una celda, dice, con una puerta abierta. Ustedes saben que yo no corroboré esta historia, pero sí la he visto. Le pido disculpas si no es así, pero sé que había un desafío que le hicieron a Houdini, no sé si se acuerdan, que era el gran escapista, un gran mago, que, bueno, después terminó ahogado, ¿no?, en su propia experiencia, pero él decía que entrando en una cárcel, él en 5 o 10 minutos estaría fuera y desafiaba a cualquier cárcel de cualquier país que lo encerrara para poder salir. Tanto es así que hay un comisario, obviamente con una celda, dice, bueno, yo te ofrezco la celda para que puedas hacer lo necesario para que puedas salir. Perfecto, para que pueda hacer la magia, ¿no? Y su acto. Es así que lo encierran y Houdini, obviamente en su cinto, tenía unos pedazos de alambre con los cuales se servía para poder abrir las cerraduras. Se saca el cinto, obviamente cuando nadie lo veía, agarra ese alambre y empieza a hacer el ejercicio de querer salir de la celda. Y resulta ser de que estuvo horas y horas y no pasaba y no salía hasta que se dio por vencido. Se acerca el comisario, lo ve, obviamente, él se da por vencido y con un solo esfuerzo abre la reja, diciéndole, pero Houdini dice, pero no estaba cerrada. Exactamente, ese era el truco, no estaba cerrada. Muchas veces creemos nosotros de que las cosas son como son y somos prisioneros por creer que son como son. Y en definitiva, son como son porque nosotros creemos y le damos poder a esas creencias. Por eso siempre existe esa libertad que nosotros tenemos para poder pensar y obviamente desde el pensamiento poder generar lo mejor para nosotros. Fíjese que acá dice enfrentarse a un desafío o demonio, el reflejo de nuestros miedos y sombras ocultas que nos limitan a la hora de cambiar. A veces nos creemos que estamos preparados, o a veces creemos que no soy lo suficientemente digno, o no soy lo suficientemente inteligente, o etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, miedos, ¿sí? Son los miedos que nos hacen limitarnos a nosotros mismos, igual que Houdini, tenemos la celda abierta, pero queremos que está encerrada. Y no hacemos lo necesario para poder abrir esas celdas. Por eso, estos ejercicios que en este caso que estamos realizando, ¿no?, de poder pensar, de poder generar otras ideas, ojalá sirvan para que puedan abrir esas rejas que tal vez tengamos o no. Y si la tenemos, qué bueno sería que podamos encontrar, decir, por lo menos sé que está cerrada y quiero salir de aquí, ¿sí? Y también hablamos, como dicen acá, ¿no, Eduardo?, de los paradigmas autoimpuestos, exactamente, mis creencias. ¿Qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es un proceso de reflexión realizado por mi inteligencia o por lo que la cultura, mis familiares, mi educación me autoimpuso, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, entonces, ¿qué soy? ¿Soy el resultado de lo que demás decidieron por mí o soy el resultado de lo que yo decidí por mí? Ahí está la diferencia, ¿sí? Cuando yo me empiezo a cuestionar mis conocimientos, ¿sí?, cuando yo me empiezo a cuestionar de lo que sé, lo sé desde lo que otros me han dicho, de que debería ser, eso se trata de ser libre, para mí, ¿no? De que el conocimiento, el pensamiento que yo tengo es por un proceso reflexivo mío, dándome cuenta de que el conocimiento que yo tengo es, obviamente como todos, copiado de otros, autoimpuesto por otros, pero yo tengo la libertad de decidir si me impactan o no en mi vida. Acá dice José, profecía autocumplida, exactamente. Fíjense que a veces
hablamos de consciente y subconsciente. Bueno, eso da para otra clase, ¿no? Pero el subconsciente no entiende de bromas y a veces cuando nosotros nos decimos qué tonto soy, qué inútil que soy, etcétera, etcétera, nos la creemos, ¿no? Y eso es justamente lo que empezamos a reflejar en nuestra vida. Cuando yo me digo soy tonto, soy esto, soy lo otro, reflejo en mi vida justamente esa torpeza. Por eso hay que tener mucho cuidado también con el diálogo interno que uno tiene para con uno mismo. Fíjense que nosotros todos los días estamos hablando en nuestra mente, ¿sí o no? Todo el día estamos procesando y yo les invito a que ustedes paren un poquito y digan a ver cómo son esos pensamientos. ¿Son pensamientos positivos o son destructivos? ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de eso? ¿Eh? A veces en el mecanismo de pensamiento no paro y digo, a ver, ¿qué estoy alimentando? ¿Qué monstruo estoy alimentando? ¿Sí? ¿El de la negatividad o de lo positivo? Cuando yo me paro en el pensamiento y me di cuenta de en donde estoy enfrascado, es porque el cerebro obviamente se alimenta de esas cosas y a veces le gusta. Fíjense que la gente que siempre habla de enfermedad siempre está con lo mismo, ¿no? Enfermedad, 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 enfermedad. ¿Y qué es lo que tiene en su cuerpo? Enfermedades. Personas que hablan de cosas positivas, de proyectos y demás cosas, ¿cómo están relucientes, con ganas, con fuerzas, con energía? Entonces, el asunto es, ¿en dónde queremos estar parados nosotros? Para eso debemos cuidar nuestro pensamiento, ¿sí? Bien. Esta frase me encantó. Jung, no sé si alguno de ustedes lo ha tenido oportunidad de poder leerlo. La verdad que es uno de los padres del psicoanálisis, pero tiene otra inclinación, a diferencia de Freud, que es el psicoanálisis, digamos, científico. Este ha experimentado otras cosas con Jung. Y me interesó esto, lo que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si yo no niego, o mejor dicho, si yo niego de que me falta mejorar, eso que falta por mejorar me va a someter toda la vida, ¿sí? Fíjense que transformar el demonio en un recurso, ya sea desarrollando nuevas habilidades de comportamiento y actividades, o descubriendo un recurso personal especial. Hay un tratado, él trabajó mucho en un concepto que se llama la sombra. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar esto. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es la sombra? Bien, bien. La sombra, ¿sí? Es una parte de nuestra personalidad, yo diría el 90% de nuestra personalidad que está oculta, ¿sí? ¿Se acuerdan Mr. Hyde, Mr. Jekyll? ¿Eh? De esta novela del médico, exacto, el lado oscuro. El médico que después se transformaba en asesino de prostitutas de la noche. Todos tenemos esa doble personalidad. Tenemos una personalidad que es la que exhibimos, que es la que mostramos a la sociedad, y otra la que rumiamos dentro nuestro. Otra que constantemente está a veces conspirando con nuestra forma de ser o con nuestra felicidad, que nos arrastra a veces a vicios, alcohol, drogas, dependencias, etcétera, etcétera. Y si yo no me amigo con esa sombra, si yo no me amigo con ese otro yo de mi interior, va a ser difícil que yo pueda evolucionar. Entonces, él hablaba y decía que para poder ser mejor, para poder mejorar o salir de un estadio a otro estadio esperado, no hablemos de mejorar porque, como decía Marcos, no siempre yo lo comparo con algo. Si no, yo quiero salir de donde estoy, debo entender cuáles son las fuerzas que me mueven a mí. Debo entender, por ejemplo, fíjense que con Alcohólicos Anónimos dicen, cuando hablan, buenos días, yo soy, por ejemplo, Miguel, soy alcohólico. El decir soy significa una identificación, significa abrazar la sombra, ¿está?
significa abrazar ese monstruo que obviamente me está tratando de dominar. Por eso siempre se comienza de esa forma, porque si yo digo, no, yo no soy alcohólico, lo que sucede es que soy bebedor ocasional cuando voy a una fiesta o cuando estoy acá, es decir, siempre pongo excusas, no hay un abrazar de esa sombra. Entonces, cuando uno dice, yo soy, cuando uno se identifica, por así decirlo, da luz a esa sombra, identificamos cuál es ese demonio, cuál es esa parte de nuestra personalidad que queremos modificar para poder tratarla. Por eso siempre habla Jung de abrazar ese demonio, transformar ese demonio. ¿Está? Pero ¿cómo? Con recursos, con aprendizajes, con la neuroplastía que les acabo de decir, cambiando los hábitos. Sí, hay que trabajar mucho en uno mismo para poder hacer ese cambio. Hay que tener la valentía. Por eso hablo de este viaje, que una vez que yo salga, cuando yo dejo de ver la orilla, es decir, los lados seguros, es cuando realmente empiezo a hacer, o por lo menos tomé la decisión real de poder realizar ese cambio. ¿Sí? Exacto, Héctor, neuroplastía. Ese es el proceso por el cual el cerebro, a través del proceso neuronal, crea un nuevo concepto o un nuevo comportamiento, una nueva conducta. O cuando emprendemos, por ejemplo, un nuevo idioma, generamos esta nueva parte, digamos, del cerebro donde podemos empezar a aprender otras cosas. Bien. Completar la tarea para la que fuimos llamados. Esto es posible con la creación de un nuevo mapa del mundo que incorpore el crecimiento y el descubrimiento realizados. A través de este viaje, cuando uno va aprendiendo y generando ese cambio que uno quiere, referencia a qué, ¿no? Yo estoy en un lugar y quiero estar en otro lugar, si logré hacerlo, debo, obviamente, generar comportamientos o actitudes que son necesarias para poder mantener ese cambio. Vuelvo otra vez al comportamiento del alcoholismo. Por ejemplo, si yo todos los días, por eso los alcohólicos siempre dicen, llevo 2 días, llevo 3 días, llevo 4 días, llevo 360 días sin tomar, ¿qué significa eso? Están reforzando una conducta. Porque saben de que esa sombra puede aparecer. No es que uno o la personalidad desaparece, está, sino uno aprende a dominarla, aprende a controlarla, que esto es diferente. Por eso, para generar, por ejemplo, un hábito para la lectura, un hábito para el estudio, un hábito para el trabajo, me debo someter yo a estos 21, 66 días con la plena convicción de que quiero cambiar algo, ¿sí? Exacto. Es como cuando he dejado de fumar, dice Héctor. Héctor, te ha pasado de todo, me parece, en la vida, ¿eh? Bueno, yo también soy un exfumador. Yo dije, dejar de fumar es fácil, he dejado 1000 veces, así que es muy fácil, muchachos. Gracias a Dios, ya hace 4 años que he dejado de fumar y la verdad que me ha costado, pero he tomado la decisión de querer hacerlo y por suerte, yo digo, hace 4 años, fíjense, hace 4 años dejé de fumar y sé perfectamente cuántos días dejé, porque yo tengo que reforzar todos los días la conducta positiva que me hace bien a mí. ¿Está? Dejar el café, dice Araceli, no, dice el café, no, no, el café, no. Bien. Bien, encontrar el camino a casa. Cuando he logrado mejorar, cuando he logrado mejorar lo que yo quise o que me puse como objetivo, es una rueda, es decir, significa caminar, crecer, caer en el abismo y volver a subir. Ustedes se acuerdan del cuento del Rey León, ¿no? Donde estaba Simba, que le echan la culpa de la muerte a su padre, Scar, es expulsado, cae en el abismo, está. Después estaba libre, Hakuna Matata, que vivía su vida como él quería, sin responsabilidades, hasta tiene encuentro con una leona que le vuelve a recordar quién él era para poder volver a recuperarse, se enfrenta a sí mismo y vuelve, lucha contra Scar y vuelve al ser rey. Entonces, es esa la rueda, es esa la lucha que debemos enfrentar todos, y obviamente no significa que uno deje de luchar, sino que cuando uno llega a una posición, otra vez vuelve al mismo proceso a tener que caer,
volver a encontrarse y así sucesivamente y en diferentes etapas de nuestras vidas, ¿sí? Nosotros no somos los mismos de ayer, ni yo, acabo de hablarles unos segundos, no soy el mismo, ya he envejecido unos segundos. Como dicen, nadie se baña en el mismo río dos veces, y eso es cierto, porque el agua pasa, uno no puede volver atrás, ¿sí? Y el encontrar el camino a casa, como persona transformada, compartiendo con otros el conocimiento y las experiencias obtenidas como resultado de ese viaje. Cuando logré transformarme o cuando logré, digo yo siempre, conquistarme a mí mismo, lo que uno debe hacer es ayudar a otros, ¿sí? Ayudar a otros a que puedan emprender ese viaje. Ayudar a otros dándole a entender que sí se puede, que no es obstáculo o que no es algo solamente para algunos llamados a hacer ese cambio. Todos lo podemos hacer. Todos podemos creer que es necesario realizar este cambio para poder ser mejores como personas, ¿sí? Pero qué bueno, como ahora, en este momento, ¿no? Que fui invitado por Marcos y tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes este viaje, de que yo no puedo dar a nadie lo que yo no tengo. Si yo quiero liderar, primero a personas, primero debo autoliderarme, ¿sí? No puedo generar cambios en otros si antes no lo he hecho conmigo mismo, ¿sí? Bien, ¿y alguna pregunta de esto? ¿Alguna inquietud que le hayas dejado? Tomando algunas notas a medida que van apareciendo. No sé cómo querés organizarte, si que preferís hacer el cierre o querés que lo trabajemos ahora. No, lo trabajamos ahora y después hago el cierre. Bueno, perfecto. Tengo la primera pregunta de Bruno Agustín Virgilito. Dice, ¿y cómo podemos hacer para interpretar lo más neutral posible? ¿Te acordás cuando estabas hablando Sí, de cómo analizar el entorno, cómo interpretar el entorno, cómo interpretarte a ti mismo de acuerdo a la influencia cultural que uno ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? O sea, cómo conseguir interpretar las cosas de una forma lo más neutral posible. Eso es lo que pregunta Bruno. sí. Miren, uno se tiene que abandonar. Esto es parte de un proceso. Yo, en mi experiencia hablo, no significa que todos tengan que seguir lo mismo, pero yo lo he encontrado a través de la meditación, ¿sí? He podido encontrar un espacio en donde intento ver a la verdad o a lo que se me presenta como algo neutro, desprovista de conocimientos previos. Por ejemplo, por mi profesión, que estoy en recursos humanos, hago muchas entrevistas laborales, ¿sí? Y uno más o menos sabe cuando va a entrevistar a una persona, la forma enérgica que saludó, cómo se sentó, es decir, hay un montón de otras cosas que no son conocimientos, obviamente están estudiados sí en la parte científica, en la forma que uno gesticula la cara, las manos, etcétera, es parte del proceso de comunicación no verbal, pero trato de que eso no me condicione a la forma o decir, o esto es de tal manera o este de tal forma, ¿sí? Por ejemplo, a veces sucede de que a mí me cae bien una persona en una reunión, ¿ok? Y justo esta persona me dice, estoy desempleado, estoy buscando, vos sabés qué, pero me cayó bien. Al otro día justo encuentro un compañero que me dice, mira, estoy buscando una persona que sea administrativo, etcétera, etcétera, y yo a quién voy a referenciar, a esta persona que me cayó bien. Yo no la conozco a esta persona, no conozco sus antecedentes, pero me cayó bien, ¿está? Entonces, a eso me refiero respecto a la interpretación de la verdad, es decir, yo con mis filtros, porque a mí me cayó bien, creo que es buena persona. Y todos nosotros juzgamos de esa forma, jugamos de esa manera. Jugamos lo bueno y lo malo en función de nuestras creencias. Por eso, para abandonar esas creencias, yo debo generar una neuroplastía, es decir, debo generar unas nuevas huellas en el cerebro para que pueda originar un nuevo conocimiento, o por lo menos una nueva visión, no verlos a todos de la misma manera,
pero sí verlos de una manera diferente. Si me permitís, tengo una anécdota en función de paradigmas y cambios de los puntos, cambio de paradigma, no cambio de punto de vista con mi propia persona. Eh, Acá en Argentina, nuestra sociedad es como que discrimina, ¿no? Por naturaleza, tiene comentarios hacia todo. Si todo lo externo tiene algún comentario, en general negativo. ¿No? Entonces, si ves una persona que está vestido con una túnica blanca, es decir, es musulmán, entonces esa persona tiene una bomba del lado de abajo. ¿Está bien? Sí. Eso fue lo que el entorno, lo que la cultura interna siempre me enseñó. Por cuestiones laborales comencé a viajar. Uno de esos países a donde fui frecuentemente fue Sudáfrica. Sudáfrica hay diferentes tipos de razas, conviven muchas razas juntas. Héctor ha estado en Sudáfrica y no me va a dejar mentir. Entonces resulta que en las oficinas tenés gente que es musulmán, por lo tanto adora a su religión, a su Dios y reza en ciertos horarios. ¿Bien? Y eso es independientemente del trabajo de la oficina. Entonces, en un momento yo estaba trabajando y veo que un montón de gente estaba vestida de blanco, se levanta, ¿sí? Se reúne, ¿no? Y empieza a rezar. Despliega su manta y empieza a rezar. Entonces yo miro hacia los costados y todos los demás continúan trabajando en sus respectivas computadoras como si nada sucediera. Entonces me llamó la atención. Exacto, Héctor, en el piso. Después, cuando volvía en el aeropuerto, resulta que había un vuelo que estaba demorado justamente porque un grupo de musulmanes estaba rezando. Y habían demorado el vuelo hasta que terminaran de rezar. Esa gente terminó de rezar, ingresó al gate, ¿sí? Y el vuelo despegó. Eran los últimos. Entonces, no todo musulmán es terrorista. Bien, no todo asiático porta una enfermedad, ¿no? No quiero ser ofensivo en lo que estoy diciendo, pero acá en Argentina parece que es así. Por lo tanto, eso es un cambio de paradigma que automáticamente se traslada a cualquier raza, credo, religión, color, tamaño, sexo, género. ¿Sí? Y ese fue el cambio de paradigma, ¿no? Y salir de una cultura con una determinada conciencia y entrar en una forma neutral. No sé si el ejemplo es válido y aporta, ¿no? Pero es algo que me sucedió y que hace ver las cosas de otra manera. Así es. No, estar atentos al pensamiento. Yo lo que trato de tener es lo que se llama el observador. Me observo a mí mismo en el proceso del pensamiento. Es decir, me observo cuando yo estoy juzgando, todos juzgamos, incesantemente jugamos por cualquier cosa, entonces uno tiene que estar atento a eso. Es decir, cuando uno empieza a jugar, no prestarle atención. ¿Por qué? Porque obviamente yo digo, yo tengo el enanito dentro de la cabeza, ¿no? Que me dice constantemente cosas. De hecho, en este momento sé que hay gente que está escuchando la clase, pero también está juzgando. ¿Está? Porque es parte de nuestra naturaleza el juzgar. El asunto está que si ese juzgamiento me lleva a mí a generar una realidad que no es, ¿sí? O mejor dicho, me genero yo una realidad a mí mismo. Quiero responderle a Eduardo, me pareció interesante, a Eduardo Antonio, decía, ¿cómo podemos orientar la internacionalización de estos procesos de transformación personal, equipos de trabajo, turnos, área administrativa? Eduardo, mira, este viaje a veces es un viaje en solitario, ¿sí? A veces no podemos decirle a todos, porque cada uno de nosotros tiene un proceso. Fíjense que algunos decían que el disparador de un cambio fue o algo trágico, o fue una enfermedad, o fue una muerte, o fue algo que me despertó a mí y dijo, bueno, es necesario cambiar. No todos tienen ese proceso, ¿sí? No todos pueden llegar a un momento en donde uno dice, bueno, llegaste a un momento de quiebre donde tenés que cambiar sí o sí, o te das cuenta de que es necesario cambiar. Lo que sí te puedo decir es que ese cambio hacelo vos. Empezá por vos, ¿sí?
Porque los mejores cambios, o si vos querés que tu ejemplo se ramifique, es cuando ellos vean en vos ese cambio. Uno tiene que ser fuente de inspiración en el liderazgo, de seguimiento, es decir, que otra persona puede decir, yo quiero ser como él, ¿está? Pero no por una cuestión de vanagloria, sino una cuestión de humildad, es saber que si yo hago lo que tengo que hacer, y yo cuido a mi gente, me refiero, los cuido en todo sentido, para ayudarlos a que hagan su tarea, para que puedan cumplir su proceso, y ellos se dan cuenta de eso, yo pueda entender de que el liderazgo es un servicio. El liderar significa servir a los demás, y el que no está dispuesto a servir a los demás no va a ser un buen líder. Pero servir, fíjense, antes yo doy, no estoy pidiendo. Hay que ver en qué etapa de la vida estoy. Si yo demando, yo quiero, o si yo doy. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta más, Marcos? Sí, Miguel, hay otra pregunta de Gabriela. Dice, desde la perspectiva interna y el autoconocimiento, ¿la sombra puede ser considerada como los pensamientos negativos que te impiden tomar retos? No, no necesariamente. Es más, Yang dice también, ten cuidado en eliminar todas tus sombras, no vaya a ser cosa que elimines lo mejor de vos. ¿Sí? Eso es una cuestión de lectura y les invitaría a que puedan leer sobre Yang, sobre la sombra, es interesantísimo. Trabaja mucho en eso, porque la sombra, no sé ustedes, no sé si llegaron a ver, en Japón está el Yi y el Yang, y esas marcas, digamos, blanco con un puntito negro y negro con un puntito blanco. Es decir, ¿y qué significa el Yi y el Yang? Que en todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Está? A eso se refieren de equilibrio, es decir, no puede existir lo puro, obviamente como personas hablamos, no estamos hablando como algo angelical o espiritual. Como personas tenemos cosas buenas y que en esas cosas buenas también hay cosas malas. Y tenemos cosas malas y en esas cosas malas también hay cosas buenas. Es una lucha, un constante equilibrio para poder lograr esa armonía. Y que le invito, digamos, a realizar ese viaje interior para poder descubrirse. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra Gabriela, pregunta? sí, recién Gabriela acaba de hacer otra preguntita ahí, unos 3 4 horas. Dice, ¿qué tan importante es la mentoría o el coaching para generar cambios en grupos de trabajo? Y además hace otra pregunta más que dice, ¿ese viaje de superación y transformación lo hace solo el líder o es un viaje en conjunto? Bueno, acá dividamos la pregunta. ¿Qué tan Ujú. importante es la mentoría o el coaching? Primeramente el coaching. La mentoría es otra cosa. Mentoría es encontrar un mentor que me ayude en mi camino, que yo lo podría buscar, o alguien en este camino de querer mejorar, buscar a alguien, a un maestro, o un curso, o algo que me ayude a mí a tener mejores herramientas para poder hacer esa mejoría que yo ostento. Y el coaching es fundamental desde un punto de vista, porque una cosa es ser líder, y yo estoy trabajando ahora en otros conceptos, es de líder a coach, ¿sí? Uno puede ser líder, pero el coach, ¿qué es lo que hace? Ayuda a otros a realizar mejor su tarea. El líder, por ejemplo, yo a veces coloco un ejemplo en las clases que doy. El líder es el que va adelante y dice, hay que cruzar un río, y tiene un grupo de 10 personas y dice, yo cruzo primero, y él va con el ejemplo, ¿no? Él cruza, él nada, queda al otro lado de la orilla, le dice a los demás, vengan, vengan, que no pasa nada, y cuando cruzan, la mitad de su equipo se ahogó. Él no preguntó si los demás sabían nadar, ¿sí? Entonces, a veces uno con el ejemplo lo puede dar, pero también tiene que ayudar a otros. Por eso hablo de una actitud de servicio. El coach, y significa eso, es decir, el coach, como en la parte del deporte, ese es el origen justamente del nombre, ve lo que lo que el otro necesita mejorar. Y esa es la visión que uno tiene que tener. Por eso es una actitud de servicio. En donde yo me coloco es una actitud de ayudarle al otro a superar sus dificultades, ayudarlo. Porque a veces uno puede creer que hace bien la tarea, pero uno se calla, no le dice nada, no le da un buen feedback, entonces la persona cree que lo está haciendo bien y después resulta ser que no era así. Por eso, esto es un viaje y un camino bastante largo. Yo tengo 54 años y creo que me encontré hace 3 años con este camino. Mire que he visto y he cursado y he hecho un montón de otras cosas,
pero lo interesante de este camino, que es un camino de un conocimiento, como yo les decía, de todos los días, no acaba nunca. Y después el otro, el viaje de superación y transformación, ¿lo hace solo el líder o es un viaje en conjunto? Bueno, primero lo tiene que hacer el líder. Si el líder se encuentra a sí mismo, puede ayudar a otros a encontrarse en ese camino. Puede a su vez ser el mentor de otros. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta, Gabriela. Bien, acá hablamos, dice, debe ser egoísta primero. Yo no sé si sería el concepto egoísta, Héctor. Egoísta es cuando yo me encierro a mí mismo y lo quiero para mí. No es que uno tiene que ser egoísta en ese sentido del conocimiento. Uno tiene que saberse a sí mismo cuáles son sus limitaciones y querer mejorar. No tendría que ver con el egoísmo, el querer mejorar. Al contrario, porque si yo veo, como está acá, ¿no? Encontrar el camino a casa, si yo veo que eso va a poder ayudar a dar a otros luz, es imposible que sea egoísmo, sino al contrario, el querer superarme para ayudar a otros a superarse. ¿Sí? Bueno, más consultas. Aprovechen a Miguel. Araceli pregunta, ¿saber cómo se hace y enseñar cómo lo hice o cómo se hace o cómo lo puedo hacer? No entiendo. Saber. ¿Es una pregunta o una afirmación, Araceli? No, parece ser una afirmación. Ok. Afirmación, perfecto. Afirmación. Perfecto. Exacto. Saber cómo se hace y enseñar. Muy bien, exacto. No, está bien, Araceli, no entendía si era una afirmación disculpa a ti. Bien, Héctor dice, es decir, invertir tiempo en ti mismo y muchas veces abandonar afectos, incluso familia, para ir en búsqueda del conocimiento. ¿Y por qué abandonarías, Héctor, a tu familia? ¿Por qué abandonarías tus afectos para lograr el conocimiento? ¿Por qué lo harías? ¿O para qué lo harías? ¿Sí? Sí, puede requerir, obviamente, para estudiar se requiere tiempo. De hecho, yo ahora estoy quitando tiempo a mi familia, por así decirlo, por estar acá con ustedes. Pero lo hago de tal manera que pueda ayudar a otros a poder ser mejores. Y esto lo tengo, obviamente, consensuado con mi señora. Hoy es domingo, un día de descanso, pero ella entiende que esto es parte también de lo que a mí me gusta y de lo que me ayuda en ese crecimiento. Entonces, a veces uno tiene que consensuar con la familia para poder lograr este tipo también de equilibrio, ¿no? El problema pueden ser los excesos. Si todos los domingos resulta Exacto. que tienes la agenda ocupada, entonces en algún momento eso puede sentir la relación familiar, que Así es un es. tema que también surgió durante los debates, ¿no? En la asignatura, también surgió durante los debates, porque somos todos, o la gran mayoría de los que estamos acá, somos gente de industria, gente de procesos, gente de empresas, y sabemos que la mayoría de nosotros dedica tiempo al trabajo y a veces sacrifica el entorno social y familiar por cuestiones laborales, ¿no? Entonces este tema también surgió en uno de los debates y fue un debate bastante caliente, ¿no? Bastante duro, con muchas controversias. Así es. El asunto es qué es lo que uno quiere y a dónde quiere apuntar. Yo siempre digo, ¿no? Hay diferentes áreas en la vida. Está el área de la familia, está el área de la pareja, está el área del trabajo, está el área de los amigos, está el área de la familia, y cómo esas áreas se interconectan y cómo yo trato de equilibrar con cada uno de ellos. Como dices tú, Marco, sin llegar a esos excesos, sino cómo negociar esos tiempos. Y esto es otra habilidad que uno tiene que aprender, porque a veces uno cree que uno lo sabe todo y no, uno también va aprendiendo con el tiempo este tipo de cosas, ¿sí? Bien, señores, ya Miguel, siendo... Eduardo nos pregunta si tienes alguna bibliografía para recomendar en cuanto a transformaciones de cultura. Yo lo que voy a hacer es, de transformaciones de cultura,
puede existir, hay una que yo lo estoy leyendo ahora de PNL, Programación Neurolingüística, que es otra ciencia que se apoya también dentro de lo que es el coaching. Yo te voy a pasar, Marcos, el título del libro para que puedas recomendarlo, ¿sí? Perfecto. Cambie su empresa con PNL. Es interesantísimo porque coloca inclusive casos o ejemplos que se dan en forma cotidiana y cómo alguien que entiende de PNL puede justamente ayudar a poder hacer esas mejoras. Perfecto, perfecto, Miguel. Bueno, podemos avanzar, Miguel, si querés redondear. Bueno, para poder ir cerrando, bueno, no sé si lo conocen, esto es de Cali Gibran, pero quería cerrar con esto, ¿no? Me ponía a pensar. Dicen que antes de entrar en el mar, ¿sí? Al río, ¿sí? El río sabe que cuando desemboca en el mar va a desaparecer. El río va recorriendo, va viendo los valles, las montañas, los árboles, las ciudades por donde ha pasado. Obviamente tiene miedo de desaparecer y sabe que al entrar al mar ya no será él. Aún así, con todo ese miedo, entra y se descubre a sí mismo que no es cuestión de tener miedo, dejar de ser río, sino de transformarse en mar. Por eso, lo invito a todos ustedes que si han decidido tomar algún viaje de transformación personal, lo hagan, con todos los miedos, háganlo igual. No se trata de tener miedo, en definitiva, ese es un sentimiento que lo único que nos hace es perder oportunidades. Transformémonos en aquel sueño que queremos ver o en aquel sueño que queremos ser. Trabajemos día a día y generemos hábitos que son aquellos que nos van a llevar a esa transformación. Quiero darle las gracias a vos, Marcos, a todos ustedes por este momento. La verdad la pasé muy bien. Agradezco todos los comentarios y agradezco también las preguntas. Obviamente hay muchas cosas para abordar, pero bueno, espero haberle dejado más inquietudes que respuestas, porque son las inquietudes lo que le van a hacer a ustedes moverse para poder encontrar las respuestas. Grande, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu charla, por tu predisposición y bueno, el material y la grabación van a quedar en la carpeta webinars del apartado de recursos y materiales. Para los alumnos de otros másters va a quedar la grabación y bueno, si van necesitando el material se lo hacemos llegar a través de los respectivos programas. Así que, Miguel, nuevamente un placer, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, chicos, fuerza, digamos, por este momento que estamos pasando. Y yo creo y entiendo que este es un momento de reflexión para la humanidad, donde todos podemos aportar lo nuestro para que esto sea un mundo mejor y mucho más justo. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Un abrazo grande. Voy a terminar la grabación, así es que nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias.